Grietas y rebeldías. Entrevista con John Holloway por Gualberto Díaz González y José Carlos López Hernández. Lectura por Gerardo Ferretis. Grietas en la universidad fue el título de la conferencia magistral que el doctor John Holloway, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, ofreció el 23 de octubre de 2008 en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana como parte de las actividades de la Semana del Sociólogo. Las que siguen son algunas de sus reflexiones a propósito del debate que se libra hoy en día al interior de las universidades, teniendo como eje las siguientes preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tiene sentido estar aquí? ¿En dónde estamos? Desde 1968, el movimiento estudiantil cuestionó la naturaleza y el papel de las universidades integradas a una sociedad capitalista. Desde entonces, se apela a una postura crítica sobre el sistema y sus universidades. Crítica a la fábrica de mitos del capitalismo, como la idea de que el Estado, el país y el dinero son elementos inamovibles. El Estado otorga presupuestos a las universidades públicas con la finalidad de mantener programas académicos que los sujetos deben asimilar para poder integrarse al mercado, es decir, gente adaptable al sistema. Por lo tanto, las universidades son espacios de competencias y fábricas de producción masiva de egresados. Pero en las universidades poco a poco se cierran los espacios para la crítica social. El movimiento estudiantil del 68 no cambió de todo las estructuras de las universidades, pero sí transformó el sentido de su discusión en los espacios dentro y fuera de las aulas. Desde entonces, los movimientos estudiantiles buscan crear un debate para transformar las aulas. ¿Cómo vincular mi experiencia de estudiante para lograr un cambio social? ¿Cómo pensar en un cambio estructural? El movimiento zapatista demostró que la sociedad debe cambiar. Sus lecciones. No debe aceptarse la lógica del capital y hay que construir otros mundos y otras interacciones. Los zapatistas son una propuesta de lo que debe ser una grieta en nuestro contexto social. La grieta que se necesita para enfrentar la dominación capitalista es romper con la lógica del dinero y del poder. El movimiento de maestros en Oaxaca es otra grieta. Los estudiantes de sociología pueden crear grietas en su casa de estudios. Los profesores crean grietas desde su realidad, grietas en la vida cotidiana, en el espacio social, en el tiempo. Concebir la revolución a través de la creación, expansión y multiplicación de grietas en la sociedad. Hay que abrir una grieta dentro de las universidades aquí y ahora, vinculando la ciencia con la lucha de la supervivencia humana. Formulemos un pensamiento crítico, pensar contra el capitalismo, contra la ciencia del capitalismo y contra el capital. Pregunta. Y a propósito de grietas, ¿cómo ve el mosaico de rebeldías en México? Respuesta. En este momento me parece muy complicado porque, por un lado, no es como hace 2 años con la combinación de la otra campaña, Oaxaca, el plantón en el DF. Pero después de eso se dispersaron mucho las luchas y ahora lo veo difícil. No tengo una imagen clara de ese mosaico que me preguntas. Me parece que sí hay luchas por todos lados, pero tener una imagen del conjunto en este momento me parece difícil. Pero está claro que las tensiones y los enconos están aumentando. Las creatividades por todos lados es impresionante. Por supuesto que la lucha zapatista sigue siendo el movimiento más importante del mundo. De eso no tengo ninguna duda. Siguen siendo una fuente de inspiración no solamente en México, sino en todo el mundo. Y al mismo tiempo, creo que es un momento difícil para el zapatismo. Difícil en el sentido de aislamiento, de que no está muy claro desde fuera por dónde va el movimiento. Me parece que hay 2 formas de entender al movimiento zapatista. Una es en términos de lo espectacular, de los comunicados y la comandancia y la presencia de Marcos, que es importante y muy inspirador. La otra es en términos del proceso mucho menos visible de transformación de las relaciones sociales a través del trabajo cotidiano, de las juntas de buen gobierno,
de las luchas de todos los días de miles y miles de campesinos. Tal vez las dos formas son importantes, pero esa parte casi invisible es algo que da fuerza y sustancia a todo un movimiento. Pregunta. En el 2006, el EZLN lanza la otra campaña, con la intención de escuchar y aglutinar las diferentes luchas y descontentos de todo el país. Haciendo un balance a 2 años de distancia de esa convocatoria, ¿usted cómo la interpreta? Respuesta. En toda la política anticapitalista es muy importante que nosotros pongamos la agenda y determinemos los ritos. En general, los zapatistas han hecho eso de una forma impresionante. Han logrado poner sus propios tiempos y ritmos. Eso es algo que estaba pasando con la otra campaña hasta el momento de la represión en San Salvador, Atenco, en mayo de 2006. Y tal vez el golpe a Atenco, que fue brutal en términos de violencia del Estado y que sigue, también tuvo el efecto de hacer perder el ritmo a la otra campaña. Sí, era muy importante, obviamente, hacer todo para defender a los compañeros de Atenco, pero de alguna forma hubiera sido importante mantener el ritmo propio del movimiento. Y me parece que ahí sí se perdió un poco. No tengo una perspectiva clara sobre lo que está pasando, pero una de las maravillas de los zapatistas en los últimos 15 años es que cada vez que estamos perdiendo el rumbo, nos sorprenden y lanzan otra iniciativa, y nos inspiran y emocionan otra vez. Pregunta. ¿Hay en los jóvenes de ahora un deseo de cambiar las cosas o hay apatía? Respuesta. Con los jóvenes que yo tengo contacto, sí hay una voluntad fuerte de cambiar las cosas. Hay un interés grande por el zapatismo, pero todo lo de Oaxaca y en la búsqueda, muchas veces es difícil encontrar una forma de expresar esta rebeldía. Pero como que hay una búsqueda de modos de organización, de modos de expresión. Y a veces unas organizaciones fracasan, se pelean, no sé, pero que la gente siga buscando otras formas es lo más importante. Pregunta. ¿Por qué no creer ya en la política de los partidos políticos? Respuesta. Porque sabemos que los partidos políticos son un desastre. No articulan el descontento, la rabia. No articulan los deseos de la gente. Los partidos políticos, aun si empiezan con un discurso progresista, pensando en el PRD, por ejemplo, terminan como instituciones burocráticas para integrar o reconciliar a la gente con el capitalismo. Por eso es fundamental encontrar otras formas de organización al margen de los partidos. Pero ahí no hay receta y no puede haberla porque es un proceso constante de experimentación. Pregunta. Habría que apostarle a la autogestión, recuperar la asamblea como diálogo comunitario. Respuesta. Exactamente, sí, la asamblea. Si uno ve la historia del movimiento anticapitalista, hay dos tendencias en toda su historia. Por un lado, la tendencia estadocéntrica, donde se piensa en términos de organizar el partido para ganar o tomar el poder estatal, y así cambiar las cosas. En la historia de estos es en realidad una historia trágica, desastrosa. Y por otro lado, desde la Comuna de París existe la tradición de decir, nosotros nos tenemos que organizar en asambleas, en consejos, en comunas, tenemos que platicar, hablar de nuestros problemas. Tenemos que encontrar una forma donde todos podamos expresar lo que estamos pensando, donde todos podamos participar en las decisiones. Existe esta tradición consejista o asambleísta desde el principio, y lo que hemos visto en los últimos años es una expansión a nivel mundial de esta tendencia asambleísta. El rechazo al partidismo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín. Eso me parece bien. Con muchos problemas, pero finalmente positivo, porque abre otras perspectivas, otra forma de ser y pensar la política. Digo con muchas dificultades porque no hay recetas y porque se requiere un proceso de invención constante y porque en todo tiempo los viejos hábitos se van recreando dentro de movimientos nuevos. Viejas tendencias se van recreando en el intento de crear algo nuevo. Pregunta.
¿Cree que el movimiento indígena campesino siga marcando la pauta de las luchas sociales en nuestro país? Respuesta. Creo que siguen marcando la pauta, pero tenemos otra vez, como en la otra campaña, el problema central de cómo pensar el zapatismo en un contexto urbano. En la ciudad no tenemos tierra, para empezar. No sabríamos cómo cultivar, no tenemos las mismas comunidades. Entonces, ¿cómo crear autonomías dentro de la ciudad? Ahí tenemos las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil. Pero aquí, como que todavía no han cuajado esas experiencias. Estamos aprendiendo. Tenemos que reflexionar mucho sobre lo que significa ese tipo de política dentro de la ciudad, porque finalmente para la mayoría de nosotros, la opción de irnos a vivir al campo y convertirnos en campesinos no es una solución pasiva, no es una solución práctica. La cuestión es cómo pensar la política zapatista dentro de un contexto urbano. Por eso me parece difícil el proceso de la otra campaña, pero tenemos que seguir trabajando y pensando. Pregunta. Los zapatistas dijeron desde su levantamiento, no queremos que se vengan a la selva, sino ustedes en su espacio, en el trabajo, en la calle, cambiar las cosas allí donde estén. Respuesta. Exactamente. Pregunta. ¿Qué mensaje le daría a la juventud actual? Respuesta. Tenemos que encontrar una forma de salir del capitalismo, de crear otra cosa, porque está claro que el capitalismo es una catástrofe. Pero hay que luchar fuera de la política de los partidos y preguntando. Me parece que las revoluciones del siglo XX fracasaron porque no se puede cambiar el mundo a través del Estado. Es cuestión de ir experimentando, inventando, buscando soluciones. Entonces, el mensaje a los jóvenes sería como un no mensaje, porque no hay una receta, sino que cada quien tiene que pensar en su situación y a partir de su propia situación ver cómo cambiar el mundo. No hay que pensar en dar la solución a otros, sino más bien allí donde estemos, en la escuela, en la universidad, cómo podemos encontrar una forma de cambiar las cosas.